bienvenidos a Salud en todas sus capas. El día de hoy tenemos un tema que en lo personal me gusta mucho y siento que puede abrir muchas preguntas. ¿Alguna vez has sentido que repites historias en tu vida? ¿Que ciertas situaciones se repiten en el amor, en la familia, en el dinero? ¿O incluso terminas en lugares donde dices, ¿por qué otra vez yo? Sí, totalmente. Y creo que muchas veces no entendemos el por qué nos suceden este tipo de cosas, por qué muchas veces en las familias se repiten ciertas cosas y a fin de cuentas no sabemos si es coincidencia o si son decisiones de nosotros del por qué nos suceden estas cosas. Y justo para hablar de eso tenemos a alguien muy especial. Es mi terapeuta Fernando Vega, que además de ser mi amigo, también se dedica a trabajar con constelaciones familiares. Yo pues la verdad estoy muy feliz de este episodio, muy contenta, muy emocionada. Yo en lo personal nunca he constelado, entonces vengo con muchas dudas, muchas preguntas que hacerte y pues esperemos que este episodio sea de agrado para todos ustedes. Así que bienvenido, Fernando. Gracias por estar aquí con Muchas nosotras, gracias. por hacernos espacio en tu agenda. Y pues me encantaría empezar desde lo básico. Así es, pues para empezar desde cero, quisiera que nos explicaras a nosotros y a nuestra audiencia qué son las constelaciones familiares de una forma sencilla que pues pudiéramos entenderlo. Pues muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento, muy bonito el lugar, muchísimas gracias. Y a lo largo de la historia, la humanidad, el ser humano siempre se ha hecho cuestionamientos muy profundos, muy filosóficos incluso. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué propósito tiene mi vida? Son cuestionamientos muy profundos y uno de ellos dentro de los cuestionamientos más comunes es ¿por qué me volvió a pasar esto a mí? ¿Por qué repito esto que se supone ya había superado? Siempre va a haber un cuestionamiento y muy profundo. Entonces, fíjese, incluso José Alfredo Jiménez en una de sus canciones lo dice bien maravilloso. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Fíjate, por los mismos dolores hay un patrón repetitivo. Wow. Más moderno, Alicia Villarreal nos dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Fíjate cómo ya desde ahí la música nos viene diciendo que hay un patrón repetitivo. Entonces, por ahí de 1970, aparece en la escena un terapeuta alemán llamado Bert Hellinger, que postula que las familias son como constelaciones, como sistemas planetarios, donde cada persona ocupa un lugar específico y lo que le pase a esa persona tiene una influencia sobre todos los demás. Okay. Esto lo aprendió estudiando tribus africanas porque él fue misionero, fue un teólogo, y empezó a ver que las tribus africanas que no estaban tan civilizadas tenían un respeto bien profundo por sus ancestros. Y entonces dijo, esto parece una constelación familiar, así como hay un sol y está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, así también se comportan las familias. Ahora, esto no es nuevo. Si nosotros nos vamos al hinduismo, una cultura en la India milenaria, ellos dicen, sí, tu alma irá reencarnando para que en cada oportunidad tú tengas la chance, la oportunidad de ir mejorando y que tu alma aprenda algo. Entonces ahí te dice, ok, vas a ir aprendiendo algo. Si nos vamos a la historia bíblica, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba prisionero en Egipto, el encargado de sacarlos de ahí fue Moisés. La historia bíblica en el Éxodo nos dice que Dios se le apareció a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces ya desde ahí te está marcando una pauta generacional, nos está diciendo que lo que haga una generación va a tener impacto en los demás. Si nos vamos a algo más local, por ejemplo, los mayas, en el libro del Popol Vuh, nos dice que dos hermanos fueron a combatir al inframundo y fueron derrotados. Pasó el tiempo y los hijos de esos hermanos fueron y lograron vencer a esas fuerzas oscuras. Entonces, ¿de qué se trata esto de las constelaciones familiares? Es echar luz a lo que venimos arrastrando de generaciones anteriores, a lo que venimos heredando, porque no solamente heredamos rasgos físicos o tendencias biológicas, heredamos historias.
Y esas historias muchas de las veces están cargadas de abuso, de despojos, de abortos, de secretos, de nadie mencione esto, porque ¿cómo es posible que en la familia tuvimos este tipo de tragedia? Y hay otra canción, que nadie sepa mi sufrir. Somos especialistas en reprimir emociones y que nadie sepa. Pero luego esa energía almacenada brota en siguientes generaciones. Y ese es el aporte de las constelaciones familiares. Híjole, qué interesante. Ay, fíjate, mi siguiente pregunta era de dónde viene la práctica. Ya lo dijiste, pero ahorita que comentas eso de que los secretos, yo me acuerdo que por ahí del 2020 que nos encerraron, ¿verdad? Yo ya tenía como en mente el libro, no sé si lo has leído, Tu hijo, tu espejo. Bueno, lo había leído un pedacito en casa de una amiga que vive en Saltillo y luego me lo compré yo. Entonces, en ese libro, que ya van 3 veces que lo leo y las mismas 3 veces me ha enseñado cosa diferente, sí. La primerita vez, lo que me acuerdo sí perfecto que decía, lo que callas se repite. Y dije, no, o sea, pues yo también tenía mi secreto, ¿verdad? Entonces dije, no, yo aquí corto porque se repite. ¿Con quién se repite? Pues con mis hijos, ¿verdad? Yo no iba a querer que mis hijos repitieran lo que a mí me pasó, ¿verdad? Entonces, fíjate, hoy ya ves cómo es el teléfono que hablas de algo y empieza a salir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces empecé a instruirme en constelaciones y era lo mismito, o sea, que los secretos hay que revelarlos, ¿verdad? Hay que decir la verdad, hay que sacar todo, aunque se pensaría que revelar un secreto familiar es, híjole, ya se desmadró toda la familia aquí, ya, o sea, y te ven como la oveja negra, ¿verdad? Por sí. abrir la caja de Sí. Pandora, pero híjole, bueno, ahorita te tengo unos ejemplos, pero bien, quería perfecto. comentar eso del libro porque, o sea, de muchas maneras, y ya lo explicaste tú, todo viene a recaer en generaciones y en secretos y echarlos a la luz, ¿verdad? Sí, por eso es que más allá de enojarse cuando alguien denuncia, por ejemplo, un tocamiento, su abuso, 20 años después, qué bueno que salga, porque eso en algún momento va a salir con gente que ni la debe ni la teme, que son las siguientes generaciones. Qué bueno que se gestione aquí. Wow. Sí. ¿Y cómo es una sesión para constelar? ¿Qué pasa realmente cuando uno constela o cómo es? Dependiendo del tema que tú quieras tratar, puede ser, por ejemplo, ¿por qué trabajo tanto y ese dinero nunca se queda conmigo? Siempre se va. Ok, ese es un tema a trabajar. ¿Por qué me relaciono con gente infiel? ¿Por qué me relaciono con gente abusadora? Hay que empezar a descubrir el patrón y el primer paso en una constelación es ver, es observar y no juzgar. Ahora hay muchos métodos. Hay gente que usa una alberca con muñequitos que solitos se van acomodando. Hay gente que usa los muñequitos Playmobil y los van ubicando para que empieces a ver qué dinámica oculta, porque sobre todo es una dinámica que no solamente es oculta, sino que es inconsciente. Estamos muy reactivos y muchas de las veces no sabemos por qué. Y la terapia puede ser individual, puede ser grupal. Dentro de la terapia está la persona que va a constelar, es decir, el que va a tratar un tema de consulta, y hay personas que representan. ¿A quién van a representar? Quiero que representes a mi enfermedad, diabetes, por ejemplo. Quiero que tú representes a mi mamá. Quiero que tú representes al hijo que no nació. Son también con personas y también se puede hacer grupal. Y son personas desconocidas de la persona, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Está un grupo de gente y digo, bueno, yo quiero que el señor de la camisa azul sea mi hermano que fue secuestrado y no lo encontramos. Perfecto, entonces vamos a ir representando todo eso y el paciente, el que está constelando, va a ver la dinámica y se mueve tanta energía en esas sesiones, y claro, que tú puedes ver cómo hay gente que se le aflojan las piernas, gente que se voltea, gente que le dio la espalda a un problema familiar. Wow. Y esta experiencia se puede vivir en persona y se puede vivir a través de, o sea, yo hice constelaciones en clases de Zoom en pandemia. Exacto, o sea, yo sabía que se hacen constelaciones así, de que en persona, presencial, sí. Pero yo hice constelaciones en Zoom y créeme que igual se sentía energía. Terminábamos el ejercicio y decía la consteladora,
¿cómo te sentiste? Oye, pues varios decíamos de que es que estuve bostezando un chorro y bostezando un chorro, y otros, es que me dolió la cabeza, o es que la garganta, etcétera. O sea, esa energía no es nada más de estar aquí así nosotros. No, no, Sin, no. es algo como magia, ¿no? Exactamente. Mira, dependiendo a quién le preguntes tú, siempre va a haber alguien que te diga, hay una energía que nos conecta. Todo el mundo habla de una energía que nos conecta. Carl Gustav Jung decía, sí, se llama inconsciente colectivo. Perfecto. Si le preguntas a un japonés, te va a decir, sí, esa energía se llama Reiki. Si le preguntas a un cristiano, te va a decir, sí, se llama Espíritu Santo. O sea, hay una energía que nos conecta a todos. Por eso es que la tecnología que está al servicio de nosotros no es ajena a una práctica y como quiera logramos conectarnos. Wow. Algo que comentaste y que creo que a todos nos resuena mucho es los patrones familiares. Exacto. Lo que repites inconscientemente, por así decirlo, que se repiten historias familiares, ejemplo, no sé, la infidelidad, un decir, no sé, los abortos también, o sea, todo eso es sin darse cuenta uno, o sea, esto sucede sin que tú te des cuenta a través de esos patrones que uno crea. Exactamente. O que se crean más bien, ¿no? Exactamente, pero fíjate cuál es el misterio de todo esto. Nuestros hijos, yo me acuerdo, yo le platico a mis hijas, ustedes ahorita tienen una televisión en cada cuarto. Cuando nosotros queríamos ver televisión, era una sola televisión. En la sala. Y cuando mis papás, pues ni siquiera se habían inventado la televisión. O sea, si te fijas, las condiciones hacia el pasado son más precarias. Entonces, imagínate que están mis hijas, estoy yo, están mis papás, están mis abuelos. No hace mucho tiempo, ellos escucharon de una Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o de la Revolución Mexicana. Ellos de verdad pasaron una carencia, tuvieron hambre de verdad, no había recursos, y entonces la persona, el papá, el abuelo, dice, no hay dinero, no hay comida. Y no es que él se haya sentado con su hijo y le haya dicho, mira, mi hijo, es que a veces hay, a veces no hay carencias. No, es como un programa que se va heredando. Okay. Y entonces en la actualidad tú puedes ganar dinero y te dices, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué siento que no merezco este dinero? Y es entonces donde aparece un tema fundamental en las constelaciones que se llaman las lealtades. No me permito vivir algo diferente a lo que vivieron mis antepasados. Los haya conocido o no los haya conocido. Fíjate que ahorita que dices eso que repites de tus antepasados, hace poquito, o sea, te estoy hablando hace como 2, 3 años, me di cuenta que estaba repitiendo una lealtad, ¿verdad? Se llama. Lealtades. Con mi abuela materna, okay. Porque mi abuela materna y mi abuelo se llevaban 7 años y yo con Jorge me llevo 7 años, o sea, me lleva 7 años de diferencia y cuando lo vimos, o sea, fue una cosa X, ¿verdad? Ver en el acta de nacimiento de mi mamá. Y no le dije nada, pero me quedé así como que, o sea, repetí una lealtad con mi abuela sin saberlo, ¿sabes? Exactamente. Y ahora se llama una lealtad con tu linaje femenino. Sí, 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 con mi abuela materna. Wow. Qué interesante. Pareciera casualidad, pero si tú te pones a investigar, ya deja de ser una casualidad y dices, no, aquí hay una energía que no vemos, que no medimos, que muchas de las veces no sentimos y no la vemos porque no es tan evidente, pero existe manera de un programa. ¡Wow! ¿Y cómo puede alguien darse cuenta que esto que está viviendo es algo que no empezó con esa persona, sino que viene, pues, generaciones atrás, por así decirlo? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo de qué es eso? Fíjate, lo primero que hay que hacer aquí, Citlali, es dejarte sentir lo que siente la persona. Fíjate, te voy a contar una historia rapidito. Cuando salió la canción de Ingrato Amor, que la cantó Pesado, yo la escuché y se me hizo un nudo en la garganta espantoso, horrible, y empecé a llorar, y yo, ¿por qué estoy llorando? Resulta que veníamos a una fiesta de 10 de mayo de Monterrey aquí a Acuña, y venía yo con mis 2 hijas, y la estaban poniendo en la radio, y a Fernanda se le hizo un nudo en la garganta, y empezó a llorar y llorar, y yo me tuve que detener para abrazar a mi hija. Y yo no sabía por qué. Llegamos a la reunión en casa de mi hermana,
mi cuñado contrató un grupo y empezaron a tocar Ingrato Amor. Y mi mamá dijo, esa era la canción favorita de mi mamá. Entonces, no sabemos qué habrá sentido mi abuela, pero ¿por qué lo sufrí yo y por qué lo sufrió mi hija? Es entonces cuando tú te das cuenta, voy a sentir. Y hay un libro maravilloso que se los voy a pasar que dice, este dolor no es mío. Ay, no lo he podido terminar de leer. Es No fascinante. puedo, Entonces, no puedo. te das cuenta que vas a ver muchas molestias físicas sin explicación médica. ¿Y por qué hay tanto cáncer en esta familia? ¿Y por qué hay tanta diabetes allá? ¿Por qué una persona que hace ejercicio, que se hidrata, que duerme bien, por qué le da un tumor en el cerebro? Entonces hay que empezar a ver todas esas cosas que aparentemente no tienen explicación, pero que las constelaciones familiares son una forma nueva de abordar y ver esas dinámicas. Bueno, yo siento que esto pega mucho en parejas, porque a veces elegimos parejas similares a la de nuestros padres. Exacto. Mira, el primer modelo de vinculación que nosotros tenemos son nuestros papás. Si tú creces en un ambiente donde la violencia es lo común, eso vas a creer que es lo común y lo normal, y mucha gente va a ser golpeada o va a ser golpeador y va a decir, esto es lo que yo vi. La sabiduría popular, ¿qué nos dice? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Estamos inundados de muchas frases que nos están diciendo, es un tema de constelación familiar. Después de que pasamos con los papás, pues los amiguitos de la escuela y luego secundaria, y ahí vamos creciendo y nos vamos rodeando de otras formas, de otros modelos. Por eso es que si nos vamos a la historia, los griegos ya lo habían descrito, el complejo de Edipo. A Edipo le dicen en un centro de adivinación, tú vas a quitarle la vida a tu padre y vas a tomar por esposa a tu madre. Él, asustado con esa predicción, se fue huyendo de donde vivía, llegó a otro pueblo, mató al rey y tomó a la reina por su esposa. Lo que Edipo no sabía es que donde él vivía no eran sus papás, ellos lo habían adoptado, en realidad Ay, no. aquellos eran sus papás. Y entonces, se casó con su mamá. Y se casó con su mamá. Al final, tú dices, bueno, ¿cómo lo podemos interpretar? Aparece Sigmund Freud y dice, sí, es que los niños tenemos más afinidad con la mamá, ese es el complejo de Edipo, y las niñas con el papá, el complejo de Electra. Todo parte de la mitología griega. Wow. O sea que el tema nuevo no es. Entonces, una pregunta quizá un poco fuerte. ¿Nosotros elegimos a nuestra pareja o las elegimos desde nuestras heridas y desde lo que sucede en nuestros antepasados? Sí, por lo general es desde una herida, porque tú no te has dado el permiso de conocer nuevas formas y más amables de vivir. ¿Por qué? Porque siempre experimentar algo nuevo, algo desconocido, siempre causa temor o incertidumbre. Entonces dices, ok, yo conozco, pues mira, con que mi marido no me golpee, aunque sea borracho, pues bueno, hay cosas que se negocian y no, en esto no hay cosas negociables. Bueno, Fernando, ¿y esto de las constelaciones o el constelar es para cualquier persona? ¿O hay algún momento ideal en donde lo tengas que hacer? ¿O hay algún patrón ideal para poderlo realizar? ¿O qué? Sí, se puede hacer para cualquier persona. Obviamente, pues los adolescentes tienen una problemática, hay cierta confusión, todavía no se afianza la identidad. Entonces, por eso es que aquí vas a ver muchos mayores de edad, mucha gente productiva que ya es mayor de edad, que ya está trabajando y quiere entender por qué mi jefe en el trabajo me habla de cierta manera y yo exploto, no entiendo esa reacción. ¿Por qué me piden las cosas con urgencia y por qué la urgencia me choca tanto? ¿Por qué le dieron la promoción a aquel que trabaja menos y por qué a mí no? Entonces, es entender todas esas dinámicas, porque incluso hay constelaciones organizacionales. Okay. Toda interacción humana siempre va a crear un sistema. Incluso hay estados en la República Mexicana que tienen su propia identidad, porque es la dinámica de ese estado. Sí, entonces se puede aplicar a cualquier persona. Ok. Sí. Esto nos deja pensando mucho, ¿verdad? Las herramientas como las constelaciones familiares pueden ayudarnos a ver lo que antes no veíamos, porque como dices ahorita, o sea,
A duras penas conocimos a nuestros abuelos y los míos se murieron cuando yo estaba bien chiquita. Aún así yo tenía bisabuelos, pero no les preguntas, no los conoces, te da pena porque los de aquellos años eran, salúdame, o sea, y le tienes que dar un beso, ¿sabes? O sea, así como vas a tener, y menos cuando eres un niño chiquito, de que la confianza de decirle, oye, bisabuelita, ¿y cómo era? ¿Sabes? Sí. Pero entonces, ¿cómo es que podemos entender nuestra historia si no la conocimos? O sea, o cómo decir, es que había secretos en mi familia. Pues no lo sé. Ahí en la constelación los puedes saber. Lo puedes saber. Y mira, afortunadamente cada vez van cambiando las relaciones, las dinámicas familiares. Sí. Yo a mis papás les hablo de usted. Cuando veo que mis hijas, ¿qué estás haciendo, abuela? Ya tuteándolas y es, ¿por qué, güey? Qué irrespetuosa, ¿verdad? Entonces, sí, afortunadamente va cambiando todo esto, hay más apertura, pero ahí vas a ver, el conflicto de dinero en realidad no es mío, es de mi abuelo con mi papá. Ok. ¿Por qué? Porque entender tu linaje masculino te va a dar la fuerza para poner negocios, para tener dinero, para el trabajo. En cambio, entender tu linaje femenino te da la apertura de una mejor pareja, vivir en amor, en armonía, en familia. ¿Sí? Fíjate, estoy atendiendo a una persona, una muchacha joven, y me dice, oye, es que mi abuela, ya en la constelación, ya cuando ella hizo el resumen, dice, pues es que con razón en mi familia hay tantas mujeres solteras. ¿Por qué? Porque mi abuela un día le dejó encargado a los niños a mi abuelo y uno se le ahogó. Y la abuela corrió al señor, dijo, los hombres no sirven para nada. Toda esa información se permeó al árbol familiar y pues había muchas mujeres solteras. Entonces tú empiezas a ver las dinámicas familiares y te vas a dar cuenta que hay familias donde las mujeres no se pueden embarazar, donde hay mucha diabetes, donde hay muchos abortos y dices, ¿por qué no se pueden embarazar? Todo tuvo un origen. Incluso hasta la Biblia habla de maldiciones generacionales. Sí, ¿verdad? Sí. Y es ese que hasta 7 generaciones serán maldito, sí, y así, sí, ¿verdad? Entonces ahí no hay duda. Existe esa energía que se va transmitiendo de generación en generación. ¿Te ha tocado atender pacientes con problemas renales? Sí. ¿Sí? Y el riñón habla del miedo. Por eso es que la gente cuando tiene miedo hay gente que se orina, porque es un golpe bien duro a los riñones. Entonces, sí, con mucho miedo. Y tú dices, ese miedo es irracional. Para nosotros, para él que lo está viviendo, no lo es. Y el cerebro no tiene sentido del humor. El cerebro cuando recuerda algo, lo recuerda como el mismo momento en que sucedió. Para él no existe el tiempo. Por eso es muy traumático. Por eso tiene mucho, un miedo que no se atiende y no se gestiona, se va a transformar en una fobia o en un trastorno. Sí, sí, te lo pregunto porque la verdad es que cada vez se ven más pacientes renales. O sea, exactamente. No sé a qué se deba, ¿verdad? Pero bueno, quizá médicamente pues lo puedes encaminar a algo, ¿verdad? Pero la verdad es que cada vez se ve más. Sí, y es que mira, el término estrés postraumático también es relativamente nuevo. ¿Dónde empezó? Con los veteranos de guerra que regresaron de Vietnam. Y Vietnam, esa lucha, yo cuando era niño, cuando tenía 10 años, conocí a un combatiente que anduvo allá. El señor pasaba un carro rápido haciendo ruido y se alteraba todo. No podíamos ni siquiera nosotros ver la tele a un volumen bajito porque él vivía enseguida y ese sonido lo alteraba. Es el primer inicio para conocer que lo que viviste como un trauma te iba a trastornar la vida. Pues ojalá solamente se hubiera quedado ahí. Ese trauma sigue y ese trauma sigue. Ahorita el conflicto en el que estamos inmersos de Irán contra Estados Unidos, aquí en Irán hay niños que cuando crezcan formarán su familia. Imagínate la herencia emocional que van a legar. Imagínate lo que van a transportar. Entonces, estamos inmersos en una sociedad en donde o hay terremotos,
o hay tornados, o hay balaceras, o escuchas que alguien se quitó la vida. O sea, el trauma está por todos lados. Por todos lados, sí. Fernando, yo te quiero preguntar. Otra vez, porque pasó el carro. Fernando, yo te quiero preguntar, digo, porque yo lo he visto y siento como que sí tienen mucho que ver las constelaciones y la biodescodificación. Sí. ¿Son hermanitas, son primas hermanas? ¿Qué son? Sí. La biodescodificación de las emociones habla de que una emoción va a generar un padecimiento físico. Fíjate cómo es esto, porque tampoco es nuevo. En el psicoanálisis propuesto por Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, nos dice que cuando hay enfermedades que tienen un periodo de más de 6 meses y que no se alivian con una pastilla, con una inyección, con un masaje, con un ajuste quiropráctico, con un spa, con lo que gustes y mandes, es una enfermedad que no es de origen físico, es emocional. Y entonces ahí es donde aparece la biodescodificación y te dice, pues sí, ese cáncer, hay una propensión a gente que es muy corajuda. La osteoporosis, tal cual. Y empiezas a analizar signos y síntomas que coinciden con la enfermedad. Y puedes decir, entonces el pie de atleta, ¿por qué me surgió? Bueno, pues porque te pusiste un zapato contaminado. No. Ok, entonces es que tú quieres destacar como un atleta, pero no eres reconocido, no puedes. Pues sí. Y entonces la emoción genera y desemboca en un padecimiento físico. ¿La diabetes qué onda? Yo tengo una historia que contar sobre la diabetes. Fíjate, en la terapia vamos a ir descartando cosas. Pues primero, ¿duermes bien? Sí, no. ¿Te alimentas bien? Sí, no. Entonces empiezas a ver lo físico, lo actual. Pero la diabetes también te habla desde una biodescodificación, la falta de dulzura, como una mamá que te quiero mucho, mijito, eres lo máximo para mí, me siento orgullosa. Cuando no tiene eso, el cuerpo genera esa parte dulzura, ¿sí? Wow. Por ejemplo, una persona que dice, oye, es que a mí de repente me atacan unas fiebres espantosas y he convulsionado cuando paso de 41 grados de temperatura. Perfecto, entonces hay que ver, ¿tuviste alguna infección? No, algún contagio, no, ¿qué te pasó? Pues no, nomás así me subió. Perfecto, entonces te vas a la biodescodificación y te dice que en su vida en pareja, ese hombre o esa mujer le está diciendo a su pareja, no necesito de tu calor, yo puedo generar el mío. Y de ahí vienen las fiebres. ¿Y esto se puede curar o se puede tratar con una constelación? Con una constelación, sí. Saber por qué elegiste a una mujer tan fría. Déjate cuento la historia que te digo del por qué pregunté sobre la diabetes. Resulta que mi abuela era diabética. Entonces, pues no te sé decir cuántos años, pero desde que yo tenía razón era diabética. Entonces, fallece mi abuelo. Esto lo cuento porque les pedí permiso de contarlo, ¿eh? Muy bien, sí. En un sueño, ¿eh? En un sueño le dije, ¿cómo ves, mijo? Sí, de aquí al éxito. Entonces, le digo, ándale, sí. Me cuatrapié. Entonces, pues te digo, era diabética, mi abuelo fallece, y cuando mi abuelo fallece, mi abuela empieza a tener esos bajones de glucosa, porque pues seguía tomándose su medicamento para la diabetes, al punto en el que su médico le dice que ya no se lo tome, o sea, porque se la está bajando como de más. Aquí lo impactante, por así decirlo, es que no fue porque ella haya mejorado su alimentación que la diabetes, que la glucosa se haya como normalizado. Seguía comiendo exactamente lo mismo, seguía consumiendo exactamente lo mismo, en las mismas cantidades, o sea, su vida era exactamente igual en cuestión de la alimentación. Pero lo que a mí siempre me ha como llamado la atención o impactado es de que decir, qué feo se va a escuchar, pero de que muere mi abuelo y se le quitó, por así decirlo. Sí. Se va a oír más cruel lo que yo te voy a decir. Entonces, desde que muere mi abuelo hasta que mi abuela fallece pasaron más de 10 años o 10 años, no recuerdo la verdad ahorita, pero esos 10 años fueron 10 años que yo vi a mi abuela bien,
tranquila, comiendo de todo lo que quiso, disfrutando su vida, o sea, como una persona normal, ¿sabes? No es que no tuviera, saludable. sí, y no es que no tuviera la tristeza de que ya no estaba su compañero de vida de 60 años, ¿sabes? Porque ellos duraron 60 años de casados, sino que era una vida diferente ya, porque ya no estaba él. La imagen que yo tengo de ellos como mis abuelos siempre fue una imagen llena de amor. Mi abuelo le daba todo a manos llenas, lo que yo vi, a todo a manos llenas, no había cosa que ella no quisiera, que ella no se la daba más. Sin embargo, yo no sé cómo era su vida de pareja, ¿verdad? Al grado de decirte, pues a mí me impactó mucho que a raíz de que mi abuelo muriera, a mi abuela se le quitara la diabetes, o sea, y es algo que yo cuento y mucha gente me dice, no, es que a lo mejor por la depresión, pues empezó a comer mejor, y digo, no, porque yo vivía con ella y yo te puedo asegurar que seguía comiendo lo mismo, seguía haciendo lo mismo, seguía tomándose el mismo medicamento, ni siquiera más dosis o menos dosis. Entonces, ay, pues, ¿qué pasó? Mira, tú ves a tus abuelitos, pero tus abuelitos eran papás, eran hermanos, fueron tíos, fueron hijos, ocuparon muchos roles. Todos tenemos muchos roles. Yo soy papá, soy vecino, soy hijo, soy amigo, todos ocupamos muchos roles. Tú ves a tus abuelitos, pero ellos tenían otras más funciones. La diabetes, ¿qué es? Es un conflicto biológico en el que tú te preparas con muchas reservas de azúcar porque vas a luchar. Cuando dejas de luchar, cuando dices por fin se fue esto, se estabiliza. Wow. Entonces ahí hay que ver que la relación era una relación conflictiva, era una relación de lucha, y a todos en nuestra vida en pareja nos ha pasado. Muchas veces queremos tener la razón o queremos tener el poder y nos amachamos y no queremos negociar, y hasta que ya te rindes. Sí, ella se rindió y dejó su vida en paz porque ya no está luchando. Wow. Y se trata, pues sí, ¿verdad? Al final se trata de comprender, sanar y vivir más ligero, y eso fue lo que le pasó a la abuelita. Exactamente, y entonces, ligando constelaciones con biodescodificación, no se trata de cambiar el pasado, porque eso es imposible, pero se trata de que no nos afecte en el futuro, en el presente primero, en un futuro, que no nos trastorne, y sobre todo, reinterpretarlo. Lo que pasó, ya pasó, no lo podemos cambiar, pero sí transformarlo y poder vivir en armonía. Y lo que yo he leído también que dice Bert Hellinger es que no se trata de juzgar, sino comprender, ¿verdad? O sea, porque si sabemos el pasado, no sé, pues, pasado de cualquier familia, ¡oh! Una infidelidad. Sí. Y juzgas y ¿cómo se dice? Y pones el dedo de que tú, pues digo, a cualquiera le pasa, ¿verdad? Exactamente. Y en el momento que comprendes, bueno, o sea, como decías ahorita, tú no sabes cómo vivía esa pareja y qué lo orilló, qué la orilló, ¿sabes? O un abandono que, no, pues es que el abuelito los abandonó. Pues, ¿cómo estaban, verdad? Sí. Entonces, o sea, sí, es como que decir, bueno, algo pasó, o sea, comprenderlo, ¿verdad? Decir, bueno, pues si le fue infiel, ni modo, ni hablar. Cada familia tiene una dinámica, y hasta el día de hoy se van a encontrar, pues típicamente mujeres que aún les pesa la idea de ser una mujer divorciada, por ejemplo, porque la sociedad es castigadora. Sí. Entonces imagínate si para una mujer divorciarse es un conflicto con su clan familiar, pues imagínate lo conflictivo que va a ser para un muchacho confesar su homosexualidad. Y la gente lo va a querer reprimir. Y el núcleo familiar, que el que se supone que es donde debemos estar arropados, donde se supone que es donde más nos cuidan, pues imagínate que sea el lugar donde más nos juzgan. Claro. Entonces la información se reprime, pero va a salir en algún momento. Y quizá no en tu tiempo, quizá generaciones más adelante. Exactamente, y se va a manifestar en enfermedades, en padecimientos, en pérdidas, en despojos. Hay un gran abanico de posibilidades. Sí. Wow. Pues creo que este tema nos ha dejado pensando demasiado. Sí, necesitamos un segundo episodio con Fernando. Si tienen
algo que preguntar sobre constelaciones / biodescodificación, alguna enfermedad, alguna situación, mándenos mensaje para la siguiente visita de Fernando, específicamente hablar de eso que les causa pues cuestionamiento o que quieren saber. Exactamente. Sobre todo, y lo vuelvo a repetir, saber o reconocer que muchas de las cosas que nos suceden en nuestra vida ni siquiera empezaron con nosotros, ni con nuestros papás, inclusive ni con nuestros abuelos, quizá más atrás, ¿verdad? Y lo estamos viviendo ahora, pues nosotros, ¿verdad? Afortunadamente no empezamos desde cero. Desafortunadamente traemos una carga que no elegimos, que muchas veces no somos conscientes, que muchas veces alguien puede decir qué injusto que yo tenga que pagar por lo que otros hicieron, pero así es eso. Y sobre todo que es nuestra decisión que termine. Exactamente. Eso es lo más importante y que sí puede terminar. Sí puede terminar por el bien de las futuras generaciones. Y en la otra vida ya no será tanto el sufrimiento, ¿no? Sí. Ya no es tanto el karma como lo manejan allá en otras latitudes. Pero se fijan que hemos estado envueltos de información de constelaciones familiares. Cuando vamos a la historia siempre han existido, solamente que hoy ya tienen un nombre, constelaciones familiares, y es muy reciente. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Por abrirnos, por quitarnos el velo de los ojos a quienes no teníamos absolutamente nada de información o muy poquita sobre las constelaciones. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Y pues yo digo que ya desde ahorita te invito a una segunda ronda. Claro que sí. Preparen qué les gustaría saber, qué les gustaría manejar como dinámica. Podemos hacer un ejercicio. Lo que súper padre, hacer un ejercicio. Yo. Sí. O igual, y si nos quieren poner ahí de que yo quiero ser también, de que modelo para hacer este ejercicio. Y podemos hacer aquí una constelación, muchachos. Yo tengo ahí muñequitos de mis hijos. Muy bien, sí. Y ahí la armamos. No, pues muchas gracias, Fernando. Bien agradecidas porque hayas aceptado esta invitación.